Buenas tardes, compañeros. Pues yo les voy a hablar de un cierto tema llamado, hay preguntas buenas y malas. Es un tipo monólogo de lo que voy a hablar. No crean que soy muy bueno para esto. Las preguntas que debe de haber en unas preguntas buenas no deben ser personales. Pues, por ejemplo, no vas a estar preguntando de su mamá a alguien o de cualquier cosa. ¿Cuántas veces ha tenido pinches relaciones sexuales? Como por ejemplo, tengo un amigo que nomás se lo pasa haciendo. Se llama Gerardo, por si lo quieren conocer. Y el objetivo de una encuesta es, bueno, obtener información que nos sirva, no estarle preguntando, por ejemplo, estás platicando con una muchacha guapa, no le vas a preguntar su dirección, bueno, pues nos puede servir, después de cada cotorreo, pero, por ejemplo, debemos tener unas preguntas que, si preguntar si quedó satisfecho con una, por ejemplo, si vas a un restaurante, llega el mesero y te pregunta, ¿quedó satisfecho con la calidad de nuestra comida? Y pues tú le preguntas sí, y esto es una respuesta que a nosotros, al restaurante, le puede favorecer y sirve. Y también las encuestas con respuestas de opción múltiple son muy buenas y sencillas para el entrevistado, valga la redundancia, cuando estamos haciendo una entrevista. Hacer una pregunta con un número de respuestas también es eso, con respuestas limitadas. Por ejemplo, ¿qué marca de equipo de cómputo tienes? Por ejemplo, la respuesta A, HP, la respuesta B, Lenovo, y la respuesta C, Toshiba. Pues esas son buenas respuestas. No le vas a preguntar, por ejemplo, le vas a decir, ¿eres gay? Y la respuesta va a ser sí. La respuesta B va a ser A y la respuesta C va a ser B. No le vas a dar la misma respuesta. Una pregunta no debe ser confusa ni excluyente. Por ejemplo, debe ser clara, debe tener una respuesta correcta y apropiada. Por ejemplo, le preguntas, ¿dónde te criaste? ¿En el campo, en la ciudad de México? Por ejemplo, yo me crié en una... aunque no, y por ejemplo esas respuestas no van. Y también cuando una pregunta no ofrece variabilidad, en la respuesta produce incertidumbre y al final no sabemos con qué fin elaboramos esa pregunta. Y la respuesta no ofrecerá ninguna respuesta concreta, no sé. Y por ejemplo, ¿qué piensa usted de este informe? Y le das ciertas opciones. Es el peor informe que he leído, por ejemplo los de Peña Nieto, que es algún lugar entre lo peor y lo mejor, por ejemplo, el PRI es lo peor es lo peor, lo mejor no tiene nada. Es el mejor informe que he leído, por ejemplo, los de AMLO. Y también las preguntas deben de tratarse del mismo tema y tener continuidad. Por ejemplo, no vas a estar hablando de manzanas y acabar hablando de temas como bombas atómicas rusas, como los del enemigo Jonathan, ¿verdad? Digamos. Y también debemos elaborar las preguntas en las que puede contestar todo el mundo. Por ejemplo, un niño de 5 años no le vas a preguntar de química. Por ejemplo, ahora tampoco sabe leer y está en cuarto semestre. Y también a una persona ya adulta no le vas a hablar ahorita mucho de tecnología. Y debemos elaborar, también como les decía, elaborar preguntas así que todo el mundo puede contestar. Por ejemplo, alguien que tiene un carro también le va a preguntar cómo le ha ido ¿está satisfecho con el seguro de su carro? Te va a responder sí o no. Y no le vas a preguntar a una persona que no tiene carro, como también no tiene carro, se la pasa a pato o en ruta, o de reitero, el pobre hombre culero. Y también al elaborar preguntas se debe considerar que si todos los participantes son capaces de contestar y no asumir que todos lo saben. Por ejemplo, no preguntarle a alguien y aunque no sepa la respuesta, nomás te empiece a hablar, a cantinflear. Es lo que hace la carrera, nomás empieza a echar verbo, no sabe lo que dice, y Peña Nieto. Y también se da la posibilidad de que al entrevistado se le puede responder un no sé, y ese tipo de preguntas, y ahí como que te confunden ese tipo de respuestas. Hay preguntas en una entrevista que no deben ser tendenciosas o superficiosas. Hay que ser objetivos y tratar de no provocar respuestas deseadas. Por ejemplo, ¿a usted le gustaría recibir un folleto? Pues uno va a contestar, si es de Peña Nieto, no, nomás para limpiarse. ¿Vean? No hay que poner adjetivos en la entrevista, al entrevistado. ¿Cómo decía? No hay que poner objetivos en el entrevistado. Puede entender una cosa diferente. Por ejemplo, no hay que hacer dos preguntas a la vez. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de la gente votaría por Enrique Peña Nieto, o toda la gente va a decir que no, arriba los de Rivero.
Ve cómo confundir a la gente con palabras conocidas o virtudes que pueden entender, que pueden enredar el estado. ¿Qué tal si entiende otra cosa? Por ejemplo, ¿cuál fue el ingreso bruto ajustado este año? No sé, va a pensar que está diciendo bruto a él. Y en ocasiones la entrevista también depende de la primera pregunta. Si te pregunto, ¿tiene actualmente seguro de vida? Y el administrador puede responder sí o no. Y si la preguntan a Arnold, pues Arnold no tiene vida, pobrecito, no tiene vida social. Si no tiene seguro, si no tiene seguro, no podrá contestar nada. Y si tiene seguro, pues ahí se desplazan más respuestas, más preguntas. Y también hay otro punto. No hay que pedir al entrevistado que ordene más de 5 puntos, ya que aumenta el número de opciones y las respuestas vuelven menos confiables. Esto se vuelve un problema. Por ejemplo, si pide ordenar porcentajes, como son varias opciones al entrevistado que está reajustando su respuesta. Por ejemplo, usted va después con cuál tiempo, no, que el 25%, que el 30%, ahí está reajustando su respuesta. Y pues esto fue un poco de lo que más o menos es el tema de buenas y malas respuestas, ¿verdad? Algún día me fue, pero es un buen tema hablar y pues todo fue así de... Gracias, no soy muy bueno para este tipo de temas, pero...